Desde su presentación pública, hace ahora 2 años, la Fundación Legalitas se ha comprometido en el apoyo a los colectivos más vulnerables de la sociedad, centrándonos especialmente en nuestros menores, colaborando con instituciones públicas y privadas en este esfuerzo. La reforma promueve la defensa del interés superior del menor como elemento primordial, lo que se traduce en la participación de los menores a través del derecho a que sean todos oídos y escuchados, incluyendo a los menores de 12 años. Define también las situaciones de los menores en riesgo y desamparo, dando lugar a la declaración de desamparo a la tutela del menor por una entidad competente. Incorpora, y esto es importante, el derecho de acceso a los orígenes de los niños adoptados, lo que podrán cursar una vez alcancen la mayoría de edad o antes por medio de sus representantes. Las madres que decidan dar un hijo en adopción deberán dar su consentimiento 6 semanas después del parto y no en 30 días como hasta la fecha, y no habrán de renovar dicho asentimiento transcurridos 6 meses desde que prestan el consentimiento. Se prevé también una modificación de la Ley de Protección de Familias Numerosas. España se ha convertido en el primer país del mundo en incluir en su ordenamiento el derecho a la defensa del interés superior del menor, que primará sobre cualquier otra consideración. Esta profunda reforma que ha cometido el Gobierno va a garantizar que los menores sigan teniendo una protección uniforme en toda España. Y por tanto el acogimiento familiar se convierte en el elemento clave de protección de nuestros menores. La clave en esta nueva regulación es que el acogimiento familiar se administrativiza. Ya no pueden la familia de origen impugnar la entrega del menor a una familia de acogida y evitar por esta vía, a través de sucesivos recursos, el que ese menor viva con una familia de acogida. Y esto no va a ser posible. Ese niño va a ir directamente, si hay una familia disponible en los servicios de protección de menores, a una familia sin que quepa esa posibilidad. Aquí estamos priorizando el derecho del niño a vivir en familia frente al derecho de su familia biológica a elegir en dónde tiene que vivir su hijo. El menor no es ni derecha ni izquierda, ni religioso ni no religioso. El menor es cosa de todos, por lo tanto, ojalá cuando en UNICEF abogamos por el pacto por los menores lo logremos. Has hablado de la mediación. Yo creo que hay que descargar a los tribunales, además con técnicas modernas, y que el Colegio de Abogados precisamente tiene cursos extraordinarios. Se habla de los deberes y derechos de los menores. Yo creo que tenemos que seguir también hablando del 154, los deberes de los padres, y yo creo que ahí queda en una laxitud. Menores, se ve que es una reforma que marca un hito. Ahora estamos muy acostumbrados a decir que es un momento histórico, pero sinceramente creo que es un momento histórico. ¿Qué ocurre con estos niños robados? ¿Cómo controlamos la identidad de estos niños robados? Y así, en la Ley 19 del 2015, las medidas de reforma de la administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, a la hora de un centro sanitario de nacer un niño, se ha establecido como obligación y como medida de seguridad para evitar los canjes de niños o que los den por muertos, como parece ser que en los niños robados, y se ha establecido que una serie de medidas en relación tanto con la madre como el hijo, a través de la realización de pruebas médicas, biométricas y analíticas necesarias. También se establecen una serie de controles y se aumentan en aquellos supuestos en los cuales los niños nacen muertos a partir de los 6 primeros meses. Pero el Ministerio de Justicia, la protección de menores, la ha llevado a otras leyes, como se ha dicho ya. Tanto el Código Penal, Estatuto de la Víctima, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Justicia Gratuita, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas medidas y la Ley de Jurisdicción Voluntaria, evidentemente, se crea ese registro de delincuentes sexuales. Va a depender del registro del sistema informático de los registros de la Administración de Justicia, y tanto cualquier persona que quiera ejercitar una profesión o actuación o que esté en contacto con menores deberá acreditar que no una certificación negativa de este registro, que no tiene antecedentes penales. Los demás antecedentes por robo, por cualquier otro tipo, nos da lo mismo, solo respecto a estos, y por lo tanto será una certificación especial y no tendremos que ver los demás antecedentes porque se trata de protección de datos. Actualmente está en desarrollo este Real Decreto. Se espera que antes de terminar la legislatura esté aprobado y por lo tanto se pueda aplicar. Por desgracia, la evolución sociológica española ha dado lugar a un nuevo fenómeno que quizás en
decenios anteriores no existía, que era la presencia en las familias de menores con unas conductas asociales, disruptivas, de conflicto permanente, de oposición a cualquier cumplimiento de tipo de norma, a veces relacionadas con consumo de sustancias estupefacientes, que generaban una situación sumamente desagradable en las familias, que llevaban a situaciones realmente imposibles. A veces muchas de ellas, por lo que solicitaban era que estos menores fueran acogidos por los centros de las comunidades autónomas. Cuando estos centros asumían la guarda o posteriormente la tutela de estos menores, se planteaba el problema de que en los centros de acogida ordinarios pues realmente se producían situaciones conflictivas, porque estos menores no asumían las más mínimas reglas de conducta, de convivencia y de asunción de la norma. Entonces, lo que empezaron las comunidades autónomas, cada una según su saber y entender, fue a disponer de unos centros especiales. Como decía antes, desde el 2010 la Fiscalía General del Estado quiso solucionar proponiendo que se regulara legislativamente, a ser posible, a nivel estatal. Ahora se ha culminado ese anhelo. Veo positivo también el haber recogido situaciones de riesgo de los menores, sobre todo regular estos supuestos y resolver sobre los mismos, porque anteriormente existían y no había resolución administrativa con respecto a estas situaciones de riesgo, que digamos que son las situaciones menos graves, que nos suponen sacar al menor de su núcleo familiar y entregarlo a un centro o bien en una familia acogedora. Digo que es importante porque además le da la posibilidad, con esa resolución, a las partes poderla impugnar vía artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También veo positivo haber incorporado supuestos nuevos, como es el riesgo prenatal, y el riesgo sanitario, tema de transfusiones de sangre no autorizados por los progenitores, pues estaba en peligro la integridad de vida de las personas, y me parece importante haber valorado este supuesto como situación de riesgo. También me parece interesante haber incorporado a la legislación doctrina jurisprudencial donde se establecían parámetros, por ejemplo, en el tema que todos conocemos de el menor del rollo de Salamanca. Se introduce claramente los parámetros en la ley que recogió el Tribunal Supremo en el año 2009 sobre estas situaciones de cómo devolver, en qué situaciones y qué cuestiones que tener en cuenta para devolver a un menor acogido a la familia de origen o biológica. También veo positivo que se han establecido el sistema de quejas y reclamaciones en los centros de protección, que antes no existía. Veo muy positivo igualmente que por primera vez se reconozca a los acogedores ser parte procesal en el procedimiento, antes no estaba previsto. Igualmente derecho a ser parte en el procedimiento se reconoce al menor para impugnar resoluciones administrativas. Es importante que se prima entre los procedimientos la audiencia del menor, es decir, el trámite, el derecho a ser oído y escuchado, es importantísimo. Se da una presunción a este trámite cuando tienen la edad de más de 12 años, se entiende que es maduro y por lo tanto este trámite es obligatorio. En el título del Código Penal del delito contra la libertad e integridad sexual, el 42,96% eran menores. Es una tipología extremadamente grave. Vemos precisamente que los delitos que sufren en los menores precisamente son los más graves y los que más daños producen y traumas más intensos. Si vemos cómo se representan esos delitos cuando la víctima es un menor, pues el 22,39% de todos los delitos contra menores son delitos contra las personas. El 18,69% son contra la libertad e integridad sexual, el 9,46% delitos contra la libertad, y el 30,32% son robos con violencia e intimidación, que es dentro de los delitos contra el patrimonio aquellos que realmente causan un mayor trauma. Siempre se ha pensado de que la violencia de género no era un tema relacionado con menores. De hecho, este problema cada vez más grave lo vemos cada vez en ámbitos, me refiero a la violencia de género, que en principio no debería de existir. Por ejemplo, en el ámbito escolar. Nosotros tenemos campañas en las que vamos a los colegios para concienciar a los menores sobre las amenazas de las nuevas tecnologías y otros problemas, y cada vez vemos más problemas, o sea, más profesores que nos dicen que tienen una chica, una niña pues menor de 18 años, que tiene una orden de protección. Bueno, pues estadísticamente el sitio más peligroso para un niño no es la calle, es su casa. El sitio donde más fácil puede ser asesinado, donde más fácil pueden abusar de él, es su casa, y la persona más peligrosa para un niño siguen siendo sus padres. Con todo el problema que tiene eso a la hora de conocer ese tipo de delitos,
porque evidentemente, es decir, la mayor parte de las denuncias que recibimos cuando un menor es víctima de un delito, o son sus padres que han denunciado o es una entidad de protección. Pero y cuando son los padres los que agreden al menor, ¿cuántas veces conocemos esos casos? 3 desafíos para su implementación. Uno tiene que ver con el primer ámbito de mejora, ¿no? Con la financiación económica, ¿no? Quizá lo que no entra en la ley es una ley que reforma sobre todo la ley de protección jurídica y entra sobre todo en la protección jurídica. Yo creo que en España tenemos un desafío con la protección económica y social de la infancia. Y hablamos de pobreza infantil y hablamos de otros ámbitos que quizá no tiene por qué resolver la ley, también los pueden resolver otras políticas, y yo creo que también, estando aquí Salomé, se han producido avances sustanciales en algunos ámbitos. Pero yo creo que hay que ver ese ámbito de la protección desde un concepto más amplio, y quizá uno de los fallos o debilidades en el Estado español es esa protección económica y social. El Comité de los Derechos del Niño está preparando una observación general sobre el tema de presupuestos de infancia. Yo creo que es importante empezar a hablar también de cómo impacta la formulación y los presupuestos y los recursos económicos en la protección de los niños, en la protección de sus derechos. Y sobre todo también en el ámbito de que mucha de esta protección económica y social al final contribuye a prevenir lo que serían situaciones donde tiene que intervenir, digamos, la protección jurídica, y hablo de los casos de riesgo y de tutela. Yo creo que hay un desafío también amplio en el tema de la cultura, porque yo creo que el interés superior del niño y el derecho a ser escuchado, tal como están formulados en la ley, van a tener que cambiar un poco la cultura también de cómo nos acercamos a los niños, cómo los escuchamos y cómo tenemos en cuenta sus intereses, y eso seguramente no le cambie la ley, pero la ley va a contribuir de manera muy activa a medio plazo a cambiar esa cultura, tanto en el ámbito jurídico como en el social o como en el legislativo, ¿no? Yo creo que eso es enormemente importante. Y luego también, para terminar, un tercer desafío, he hablado uno de protección económica, otro un desafío de cómo transformar esa cultura de aproximación. Yo creo que hablar de nuevos, que a la vez son viejos desafíos a los que se va a enfrentar esta ley y a los que se enfrentó la ley del 96, y que seguramente pues van a poner un poco a prueba el proceso de aplicación y de implementación, que es lo que toca ahora, ¿no? El tema de los refugiados y solicitantes de asilo, porque es un tema de actualidad, pero yo creo que va a ser un tema cada vez más importante, los menores en los procesos migratorios. Vamos a pasar ya a la clausura. Repito las gracias por vuestra concurrencia y muchísimas gracias a los ponentes.